El andar del cristiano es la lección que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar meditando sobre ella. Vamos a estar hablando sobre un texto que se encuentra en Primera de Juan, por lo que desde ya les invito a que abran sus Biblias en ese texto, el primer capítulo, vamos a estar hablando de él. Vamos a estar viendo pasajes a lo largo de la Biblia, como saben. Debemos de hablar lo que la Biblia habla, hablar como los oráculos de Dios. Efectivamente, lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra es simplemente lo que queremos hablar. No las opiniones, no los mandamientos, no los mandatos, no las preferencias del hombre, sino efectivamente lo que Dios enseña a través de su palabra. Entonces, cuando hablamos del andar del cristiano, estamos hablando de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de regir nuestra vida. Y es que precisamente deseo que veamos brevemente sobre, pensemos y nos imaginemos estar en ese primer siglo. Sí, en el siglo I, cuando nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra y anduvo entre nosotros, cuando luego de morir y resucitar, dejó a estos hombres preparados para que fuesen a hacer el trabajo que Él les comandó, de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Entonces, imaginémonos ser uno de ellos, imaginémonos vivir en ese entonces. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo habría sido vivir bajo el Imperio Romano? Hoy en día, quizás en algunos países veamos que hay bastante malestar, bastantes disturbios, bastantes dificultades, pero no creo que se comparen a lo que era el Imperio Romano en ese tiempo, a la imposición, a la opresión que había en ese tiempo. Sabemos que en nuestros días, al momento de estar haciendo esta lección, hay un gran conflicto entre Ucrania y Rusia. Y sabemos que hay mucho dolor, muchas muertes, mucha tristeza. Pero ¿cómo pudo haber sido vivir en ese tiempo? ¿Cómo pudo haber sido vivir en un tiempo en el que o se vivía bajo las reglas de estos o se oponían a ellas? Incluso el apóstol Pablo en su carta a los romanos les da de saber acerca de cómo deben de respetar a las autoridades. Y bíblicamente sabemos que debemos de respetar y ajustarnos a lo que las autoridades dicen siempre y cuando ellos no vayan en contra de la voluntad de Dios. Y en este tipo de situaciones tenemos la situación de que muchos de ellos están dispuestos a morir porque no iban a dejar que Dios fuese ignorado, que Dios fuese rechazado. Ellos iban a hacer la voluntad de Dios aunque eso los pusiera al riesgo de muerte. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer eso? Es una pregunta que debemos de contestarnos. ¿Cómo dejar sus tradiciones, aquellas cosas que tanto les gustaban, aquellas cosas que tanto disfrutaban, incluso sus posesiones? Algunos quizás tenían un negocio que no era moralmente bueno y por lo tanto tenían que dejar ese tipo de negocios. ¿Cómo puede ser eso para nosotros hoy en día pensar en ello? Dejar todo eso para seguir las enseñanzas de Cristo. No solamente se le pedía a ellos hacer eso ha seguido y se espera de nosotros que lo hagamos. Hablemos brevemente sobre uno de los hombres que vivía en ese tiempo, uno de los hombres que precisamente es considerado en las Escrituras como el discípulo amado, aquel discípulo de nuestro Señor Jesucristo llamado Juan. Hablemos brevemente sobre él, porque recordamos que originalmente, o desde sus principios, era un discípulo de Juan el Bautista. Sin embargo, este Juan, este joven, dejó a su mentor, dejó su trabajo, dejó su vida atrás con tal de seguir a Jesús. Es este mismo hombre el que estuvo con nuestro Señor durante todo su ministerio y luego salió a proclamar la verdad. Como leemos, nuestro Señor le escogió para que fuese un pescador de hombres y efectivamente este hombre fue uno de ellos, uno de los 12 apóstoles y uno que vemos que es muy activo en los primeros capítulos del libro de Hechos. Sabemos también que este hombre escribió el Evangelio según Juan, o sea, el relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo, por sus propias palabras, basado en sus experiencias con el Señor. Y todo esto lo hizo a una edad avanzada, ya bastante mayor. Pero también escribió 3 cartas, de las cuales una vamos a estar meditando brevemente hoy. O un texto de esa carta vamos a estar meditando brevemente hoy. Pero también sabemos que esa revelación que le dio nuestro Señor, a la cual nos referimos como el libro de Apocalipsis, también fue escrita por este hombre. Y es precisamente este hombre inspirado por el Espíritu Santo que nos hace saber lo siguiente. El texto que vamos a analizar durante esta oportunidad. El texto dice así, 1 Juan 1, 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, qué interesante texto. Y sobre este texto vamos a tocar 4 puntos en esta oportunidad. Vamos a desarrollar 4 puntos que analizaremos este texto y meditaremos a través de las escrituras sobre el mensaje oído, sobre el andar en tinieblas, sobre el andar en luz y sobre el camino a elegir. Esos son los 4 puntos para nuestra lección. Demos inicio al primero de ellos, el mensaje oído. Es claro, es simple, es conciso. Ese mensaje dice, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. En Él no hay oscuridad, tal como leemos en el versículo 5. ¿Qué nos dice esto? No hay nada oculto para Dios. Dios es total claridad, Dios es total honestidad. No hay nada que sea corrupto en Él. Ese es el mensaje que se está dando. Ese es un mensaje que debe de seguir adelante. El término luz, utilizado en este pasaje en el griego, es utilizado 70 veces en el Nuevo Testamento. Y de hecho, la palabra griega es phos, que da en cierta manera origen a la palabra común en español fósforo. Cuando referimos a un fósforo, quizás en algunos países se refieren como un cerillo, porque precisamente el fósforo es el contenido ese que prende esa llama, ¿verdad? Pero lo que curioso de la palabra fósforo es que su significado es portador de luz. Un fósforo va a aportar luz. No está encendido aún, pero cuando llega a prenderse, efectivamente da luz. Y se espera que comprendamos esto, porque recordamos que Jesucristo es la luz del mundo, tal como leemos en Juan 8, versículo 12. Pero este mismo Jesús, que es la luz del mundo, nos hace saber que nosotros debemos de ser luces en el mundo, que nosotros debemos de llevar su mensaje, tal como leemos en Mateo 5:14. El cristiano, al ser hijo de Dios, debe alumbrar su luz, no la propia. No se trata de cuán brillante soy yo, no se trata de cuán inteligente soy yo, no se trata de cuán elocuente soy yo. No, se trata de que la luz, lo que yo haga, lo que yo viva, lo que yo diga, es en base a lo que Dios espera que yo dé, para que las personas puedan ver a Cristo en mí. Y de esa misma manera, ciertamente para con cada cristiano, perdón. Cada uno debe de reconocer, vivo para Cristo, no vivo para mí. Vivo para servir a Dios, vivo para alumbrar su luz a este mundo de oscuridad. Entonces es importante considerar todo esto porque si no hago eso, la pregunta es, ¿dónde está puesta nuestra luz? ¿Dónde está colocada? ¿Dónde está enfocada nuestra luz? En ese mismo libro de Mateo, en el capítulo siguiente, nuestro Señor nos hace saber acerca de que, perdón, en el pasaje siguiente, nuestro Señor nos hace saber acerca de cuando uno enciende una luz. En este momento, ¿qué luces tengo encendidas? Están arriba de mí. ¿Por qué? Porque de esa manera alumbran de mejor manera. Entonces el Señor hace saber que no se pone debajo de un almud, no se esconde esa luz, sino que por lo contrario, se pone un candelero para que pueda iluminar toda la habitación, para que todos los que están en la casa puedan recibir esa luz y que esa luz de esa manera alumbre a todos. A través de nuestras buenas obras es que llevamos la luz de nuestro Señor. Y hacer esas buenas obras, efectivamente damos gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Fueron palabras dichas a los judíos. Y es que debemos de recordar, el judío era el pueblo de Dios. Y ellos consideraban todo esto. Y Jesús que le está haciendo saber, ustedes deberían de llevar ese mensaje. Ustedes deberían hacer esto. Pero no lo están haciendo. Hoy en día somos los cristianos el pueblo de Dios. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo la nuestra? ¿Acomodamos la voluntad de Dios para nuestro beneficio o la hacemos de la manera en que Él ha comandado? Es importante considerar todo esto, porque como mencionamos, en el siguiente capítulo se nos habla acerca de la otra luz. Se hace saber que debemos de estar en luz. Cuando entramos en un lugar oscuro, Dios es tan maravilloso que a través de su creación, a través de nuestros ojos, permite que entre la más mínima luz para podernos adaptar a ese momento. Pero ¿qué dice sobre la luz de los ojos? Es lo que estoy tratando de decir.
Mateo 6 lo dice, versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Recordamos cuál es el mensaje oído. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Aquí dice el Señor que si tu ojo es maligno, no está hablando acerca de que sea perverso, de que sea malvado. Realmente es mejor traducido en la Biblia de las Américas como si tu ojo está mal, si tu ojo está dañado, si tu ojo tiene problemas, si tu ojo está malo. No vas a ver bien, ¿cierto? Porque la luz no está entrando bien. Tu cuerpo estará en tinieblas. Aquellos que cuando comenzamos a llegar a cierta edad comenzamos a perder la vista, nos damos cuenta de cuán importante y cuán verdadero es esto, porque ya no vemos bien, ya nos cuesta leer, nos cuesta ver cosas. Ahora pensemos en aquellas personas que han perdido su vista por del todo. Ciertamente su vida vive en tinieblas, vive en oscuridad. Si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué nos hace saber nuestro Señor? Ese lugar en donde irán aquellos que no obedecen a Dios va a ser terrible porque ahí sí no va a entrar ni siquiera una pequeña pizca de luz. Ahí sí va a estar totalmente en oscuridad. Pero es importante entonces que el mensaje que hemos oído nos hace saber que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, en Él no hay oscuridad. Hoy en día una persona que es ciega y conoce el Evangelio sabe que en ese lugar todo será luz. Allá no habrá oscuridad. Allá verá todas las maravillas que Dios va a proveer a aquellos fieles que van y le buscan a Él. Va a estar en una ciudad en la que no tendrán necesidad de nada, tal como leemos en Apocalipsis 21, 3 al 4. Pero pasemos a nuestro segundo punto. Hablemos ahora precisamente sobre el andar en tinieblas, que es parte del texto que hemos analizado. Un viejo dicho dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es un dicho que quizás hemos utilizado en lecciones anteriores. Pues llegamos a comprender esto cuando precisamente vemos la enseñanza que nuestro Señor da a los discípulos con respecto a la reacción o a las actitudes por parte de los fariseos. Cuando leemos Mateo 15:14 dice, dejadlos, son ciegos que guían a ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué es lo que quiere decir nuestro Señor? Efectivamente, si yo no veo, ¿cómo puedo guiar en el camino de la luz a alguien que tampoco ve? ¿Cómo le puedo ayudar? Sin embargo, esto es lo que hacían los fariseos. Habiendo tenido la oportunidad de conocer las Escrituras y saber sobre nuestro Señor Jesucristo y sobre las promesas del Mesías, ellos cerraban sus ojos. No querían verlas. No querían aceptar que el Mesías estaba frente a ellos, que el Cristo estaba frente a ellos. ¿Y qué hacían? Engañaban a aquellos otros que ni siquiera tenían la posibilidad de saber sobre esta verdad. Ciertamente estos andaban en tinieblas y guiaban a otros a las tinieblas. Y tristemente, ambos caerían en el hoyo. ¿Qué ideas pueden pasar por nuestras cabezas cuando andamos tarde en la noche y tenemos que pasar un callejón oscuro? Son muchas cosas, ¿verdad? Y quizás un cristiano me diga, bueno, yo confío en Dios y todo va a salir bien. Hay que tener fe, ¿cierto? Pero sea como sea, queda cierto temor. Este callejón tal vez nunca he pasado por ahí. Puede que haya mucho peligro, puede ver que haya muchas situaciones difíciles. Siempre queremos andar con una luz. Puede que sea tarde en la noche, hemos estado trabajando, ya nos disponemos a dormir y apagamos las luces y todo queda oscuro, ¿verdad? Puede que sea durante ese momento nos golpeemos con el borde de la cama o con algún mueble. Podemos ver que ciertamente andar en tinieblas tiene sus riesgos, tiene su peligro, ¿verdad? Pero si andamos en tinieblas, que es lo que dice el pasaje en el versículo 6, el pasaje de estudio, Juan, 1 Juan 1, si andamos en tinieblas, dice el texto que mentimos y no practicamos la verdad. Antes de esto dice acerca de que aquellos que dicen tener comunión con Dios, aquellos que dicen estar en la luz, pero andan en tinieblas, están mintiendo. Y es que nuestro Señor Jesucristo a los judíos en su momento les dijo una verdad muy cruda. Les hizo saber acerca de una realidad que ellos no estaban reconociendo o que quizás estaban siendo ciegos que no deseaban ver. Porque les hace saber, según Juan 8:44, acerca de quién es el Padre de aquellos que mienten. Sí, Dios nos creó a todos, pero ¿a quiénes escogen las personas que deciden mentir como su Padre? No es a Dios, porque en Dios no hay mentira, porque hemos hablado sobre ello. Pero dice, vos sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquellas personas que viven sumidas en la mentira, en el engaño,
en la corrupción, quieren hacer lo que Satanás hace. Aunque ellos profesen decir que creen en Dios, aunque ellos profesen decir que son cristianos, viven para servir a su Padre. El Señor nos hace saber que este hombre, bueno, este ser, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué decía el pasaje anterior? Aquellos que dicen que andan en las tinieblas, aquellos que andan en las tinieblas, mienten y no practican la verdad, porque no permanecen en la verdad. Dice que Satanás, en él no hay verdad alguna. Todo es engaño, porque cuando él habla habla de mentira. Son mentiras lo que él dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Tristemente, quienes andan en las tinieblas tendrán el mismo destino que Satanás. Porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 10, leemos cómo efectivamente el diablo que engaña, porque esa es su labor, eso es lo que le gusta hacer, engañar a las personas haciéndoles pensar que las cosas que hacen pecaminosas son buenas cuando no lo son, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Fue lanzado, de acuerdo a esa revelación, por el mismo discípulo amado. Fue lanzado en el lago de azufre. Pero en el capítulo siguiente leemos en el versículo 8 cómo aquellos que son cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Quien anda en tinieblas es mentiroso. Quien anda en la oscuridad es mentiroso. Todos los mentirosos, junto con Satanás, tendrán su lugar en el lago que arde con su fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así como no hay tinieblas en Dios, tampoco hay mentiras. Y todo aquel que trata de defender una mentirita blanca, a final de cuentas debe reconocer es una mentira y será castigada. Todo pecado, por pequeño que sea, sigue siendo pecado y debemos arrepentirnos de ello. Y esas mentiritas blancas siguen llevándonos a la oscuridad, por más que pensemos que son inocentes o que no fueron hechas con un mal propósito. Cuando leemos 1 Juan 1.8, parte de nuestro texto, dice que si decimos que no tenemos pecado, hay muchas personas que dicen que jamás han pecado en su vida, que son las mejores personas en el mundo. Y la palabra de Dios acaba de decir claramente, si dices que no tienes pecado, ya pecaste. Porque precisamente estás practicando la mentira, estás andando en tinieblas, porque te estás engañando a ti mismo. Primera Juan 1.8 nos está diciendo eso. La verdad no está en ti. Si eres la persona que dice que en ti no hay pecado. La palabra de Dios nos hace saber también en Romanos que todos hemos pecado y hay dificultades, hay consecuencias por ello. Sin embargo, Dios nos ofrece la oportunidad de dejar ese pecado atrás a través de Jesucristo. Entonces vemos que efectivamente en nuestro texto de estudio se nos dice, si andamos en tinieblas, mentimos, si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo, la verdad no está en nosotros y nos engañamos a nosotros mismos. Podemos pensar que nosotros no hemos fallado. Sin embargo, le estamos fallando a Dios e incluso le estamos haciendo a Él mentiroso, como leemos en el versículo 10, porque la palabra de Él no está en nosotros. Dios no miente, no puede mentir, es una de sus cualidades. Y efectivamente, aquel que dice que nunca ha pecado, está mintiendo. Y no solamente se engaña a sí mismo, sino que hace quedar mal a Dios ante los demás. Hay una frase que suele decirse que dice que una mentira dicha o repetida 1000 veces llega a convertirse en verdad. Pero tristemente esa frase es una mentira más. Pues bien, habiendo analizado acerca del mensaje oído, habiendo analizado sobre el andar en tinieblas, veamos qué significa el andar en luz. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios sobre andar en luz? Y es que la palabra de Dios nos dice mucho sobre esa luz. Leamos nuevamente el versículo 7 de nuestro texto. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Qué hermosas palabras en contraste al andar en tinieblas. Al andar en la luz estamos en la verdad, al andar en tinieblas estamos en la mentira. Cuando nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que registra el apóstol Juan en su evangelio, en el relato de la vida de nuestro Señor, en el capítulo 17, nos registra, nos hace saber una hermosa oración que nuestro Señor está haciendo momentos antes de que se prepare para ser crucificado, para ser entregado, para morir en esa cruz por ti, por mí y por toda la humanidad.
Y en los versículos 14 al 17 es clara su oración hacia sus apóstoles, hacia sus discípulos, hacia quienes estaban con él en ese momento. Cómo nuestro Señor les hace saber a ellos que está orando por ellos para que el Padre les cuide. Porque viven en el mundo como nosotros vivimos en el mundo, pero no son del mundo como el cristiano actual no es del mundo. Es algo que hemos de considerar porque qué hermoso es que ora por nosotros. Tras orar por sus apóstoles, ora por nosotros. Y esto lo vemos en los versículos 20 a 21, como lo vamos a leer, que dicen efectivamente, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Aquí vemos ese mensaje positivo, ese mensaje futurista de que tiene a sus apóstoles con él en ese presente, mas todas las personas que van a escucharles a ellos, todos aquellos que van a creer en él por parte de palabra de ellos, puedan llegar a ser uno como Él, junto con el Padre, son uno. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué hermoso es ver esto, qué hermoso es meditar sobre esto, qué hermoso es poder saber que efectivamente hace cerca de 2000 años nuestro Señor oró por ti y por mí. Nuestro Señor oró por nosotros. Nuestro Señor sabía que iba a llegar un día en el que escucharíamos su palabra a través de los escritos de los apóstoles, a través de los escritos de sus discípulos, a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo en estos hombres buenos y santos, que precisamente hoy podemos escuchar el Evangelio y obedecerlo. Y hoy podemos tomar la decisión de andar en la luz. Porque precisamente la palabra de Dios es un hermoso regalo que ha sido dado a toda la humanidad, a su creación. Su palabra es el bestseller. Siempre puedes buscar estadísticas y vas a ver que la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Y tenemos esta hermosa promesa de Dios que nos hace saber que efectivamente toda su palabra es inspirada por Él. Todas las escrituras, como vemos en 2 Timoteo, 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Él, salió de Él, proviene de Él. Incluso aquellas partes que hablan en la Biblia sobre cosas que no son de la naturaleza de Dios, Él nos permite saber de ellas para aprender sobre los errores que habían en ellas y sobre cómo debemos de buscarle a Él y hacer su voluntad. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios, aquel que desea servir a Dios, aquel que desea entregarse a Dios, aquel que reconoce su posición ante Dios, sea perfecto. No significa que sea sin errores, significa que sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy en día es triste que hay muchas personas allí afuera, y quizás algunos escuchando, que creen en lo que un amigo, en lo que un familiar, en lo que un pastor, en lo que un sacerdote, en lo que alguien le dijo es la fe, en lo que alguien le dijo que es necesario para ser salvo, pero no va a la fuente original, la fuente verdadera, a donde realmente están las respuestas. ¿Qué dice Dios sobre la salvación? Es lo que está en las escrituras, no lo que está en la boca del hombre. Ante la multitud de judíos que querían matar a nuestro Señor, Él les dijo, entre muchas cosas, sobre su autoridad, lo que leemos en Juan 5, 37 al 40. Ese pasaje dice así: También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Los judíos sabían de la existencia de Dios, pero jamás le habían visto. Los judíos, a través del estudio de la palabra de Dios, podían ver que efectivamente Dios había hablado sobre el Mesías. Pero estas personas nunca han visto a Dios y ni siquiera están recibiendo su palabra, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ese que envió es nuestro Señor Jesucristo. Y el texto continúa porque nos dice que deben de escudriñar las escrituras, algo clave sobre lo que estamos estudiando en este momento, porque a ellos les parecía que en ella tenían la vida eterna. Para ellos, en base a lo que habían estudiado, pensaban, nosotros estamos salvos, nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, no tenemos que preocuparnos de nada, no tenemos ninguna equivocación, vamos a vivir eternamente con Dios. Pero ¿qué hace saber Él? Que en ellas hay testimonio de Él, hay testimonio de Jesús, hay testimonio de Cristo, hay testimonio del Mesías. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Qué hace saber el Señor? ¿Qué nos está haciendo saber en este momento? Efectivamente, solamente en Él hay vida eterna.
Eso es lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento, eso es lo que los judíos deberían de haber estado esperando, y sin embargo le rechazaban. Es interesante este término de escudriñar las escrituras porque ¿qué hicieron aquellos que estaban en Berea cuando Pablo y Silas les visitaron? El libro de Hechos en capítulo 17 nos cuenta sobre ese evento y nos dice que estos recibieron la palabra con toda solicitud. Si lo cortamos ahí, ¿qué podríamos decir? Ah, bueno, Pablo y Silas son hombres de Dios, vinieron, contaron las cosas, le creímos, hicimos lo que pidieron y se acabó esto. Pero no es así. Porque el texto continúa, nos dice que recibieron sus palabras, efectivamente les escucharon con atención, prestaron atención a lo que ellos hablaban, pero escudriñaron cada día las escrituras. Cada día que estos hombres estuvieron allí predicando y enseñando sobre Jesucristo, estas personas iban a las escrituras y verificaban si efectivamente lo que se decía es lo que las palabras de Dios decía, para ver si estas cosas eran así. Y en base a que precisamente lo que fue predicado era la verdad del Evangelio, era claro y estaba respaldado por las Escrituras, muchos de ellos, tanto hombres como mujeres, creyeron, obedecieron el Evangelio ese día. Y como en otros pasajes a lo largo del libro de Hechos leemos, estas personas al obedecer se habían arrepentido de sus pecados, los habían reconocido y habían sido bautizados para el perdón de estos, como leemos en Hechos 2:38. Ellos llevaban la luz de Dios. Pablo y Silas llevaban la luz de Dios y otros de los que acompañaron a Pablo a lo largo de sus misiones llevaban la luz de Dios a estos lugares. La gente les escuchaba como los de Berea. No se trata de escuchar y creer lo que la persona dice, sino de constatar qué es lo que la palabra de Dios enseña. ¿De dónde viene la fe? Veamos otro pasaje clave sobre lo que estamos hablando para poder saber exactamente qué involucra andar en la luz. Y es que Romanos 10:17 nos dice, la fe es por el oír. Volvemos a cortar allí. Si el pasaje terminara allí, entonces cualquier cosa que yo te diga en este momento y mencione la palabra de Dios, tú debes de creerla, porque la fe es por el oír. Pero la sabiduría de Dios es tan grande que al inspirar a Pablo a escribir estas palabras, le hace saber efectivamente, pero no es por oír cualquier cosa, sino es por el oír la palabra de Dios. Lo que se habla con respecto a la salvación, sobre la vida eterna, sobre Dios, sobre Jesús, sobre su sacrificio, todo lo que se hable sobre qué es lo que vamos a esperar en el día que muramos, tiene que ser en base a lo que Dios enseña. Andar en la luz no es simplemente prender un interruptor. Se trata precisamente de vivir la vida según Dios la ha revelado a través de sus escrituras. El texto que estamos estudiando nos habla acerca de que debe haber comunión unos con otros. Esa carta fue escrita a cristianos, así que debe haber ese compañerismo, debe haber esa participación conjunta, que es lo que quiere decir la palabra de los cristianos. Deben apoyarse unos a otros y entre ese apoyo deben de ayudarse a no participar en obras infructuosas de las tinieblas, como leemos en Efesios 5:11 al 13. De hecho, el pasaje mismo dice que es vergonzoso hablar sobre las cosas oscuras, sobre las cosas de las tinieblas. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Todo va a pasar por la luz. Y el mensaje oído dice que Dios es luz. Todos llegaremos a estar frente a Dios, frente a su presencia, y saber que efectivamente Dios tiene grandes planes para ti y para mí. Y en base a si los hicimos o no en ese gran día, Él nos dirá si somos bienvenidos o somos rechazados. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Andar en la luz, amados amigos y hermanos, no es tan simple como mencioné de mover el interruptor de la pared para encenderla. Tengo que abrir la palabra de Dios, ponerla en mi corazón, vivir en ella, practicarla, meditar sobre ella. Y como dice el salmista, ponerla en mi corazón para no pecar contra Dios. Salmo 119:11. Nuestro último punto de nuestra lección es el camino a elegir. Y es que en base a lo que hemos estado viendo, debemos de considerar si debemos andar en tinieblas o en luz. Quien anda en tinieblas, tristemente, vemos que su destino es nada atractivo. Ok, este mundo puede ser que me rodee de mujeres hermosas, tener muchas riquezas, viajar por el mundo, conocer lugares que alguien quizás nunca vea, tener posesiones, tener automóviles, tener un montón de cosas, tener fama y que todo el mundo me conozca en el mundo. Recientemente un actor, en un momento de debilidad, hizo algo que causó mucha bulla en el mundo. Algunos consideran que fue bueno porque ofendió a su mujer.
Otros dicen que no debe de considerarse la violencia en ningún momento. Pero sabemos que todas las posesiones, todas las cosas que tiene él, ahorita hay algún remordimiento en él. Porque todo lo que este mundo ofrece es temporal. Y por lo tanto debe ser para nada atractivo. No hay nada malo en comer, viajar y tener posesiones mientras no las pongamos por encima de Dios. Pero debemos de considerar buscar siempre la luz, porque quienes andan en tinieblas no tienen nada atractivo. Algunos quizás piensan, aún tengo mucho tiempo, aún soy joven, aún puedo hacer muchas cosas más antes de hacer lo que ustedes dicen, o mejor dicho, lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Eso puede esperar. Podemos de recordar que precisamente la vida es un vapor, como dice Santiago. Y también debemos recordar que el día del Señor será como un ladrón en la noche. No recibes una llamada del ladrón diciéndote, Señor, disculpe, hoy a las 9:35, cuando usted está durmiendo, voy a entrar a su casa y me voy a llevar todas sus posesiones. El 1 Tesalonicenses 5:2 nos dice sobre eso, ¿verdad? Dice, vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo será. Sí sabemos que debemos de estar preparados. Quien desea andar en la luz tiene una decisión que tomar pronto. Porque imagínate en este momento, mientras estamos haciendo esta transmisión, se va la luz. Nos quedamos sin nada. De repente, así de pronto. Es precisamente que debemos tomar esa decisión porque no sabemos qué nos depara en los próximos 5 minutos. No sabemos si vamos a vivir 20 años más. No sabemos si simplemente nos quedan horas de vida. Lo que sí sabemos en base al estudio de la palabra de Dios es que hemos de tomar una decisión y debe ser lo más pronto posible. Quien desea andar en las tinieblas simplemente le dará largas al asunto. Por más que se le diga, esa persona no va a hacer la voluntad de Dios. Pero quienes tienen un corazón sincero, reciben la palabra, la plantan en su corazón y toman la mejor decisión de su vida. Algunos ya han tomado la decisión, pero como menciono en las notas, puede ser que en algunos momentos ceda ante una sombrita, desea andar bajo una sombrita. Esa sombrita es pecado. Esa sombrita le puede apartar del camino de Dios, porque una vez salvo, no se es siempre salvo. Hay que seguir fiel, hay que seguir sirviendo a Dios como leemos en Apocalipsis 2:10 hasta la muerte. Quienes reconocen que esa sombrita está mal tienen la hermosa bendición de leer el pasaje que forma parte de nuestro texto en estudio y que dice así: si confesamos nuestros pecados y reconocemos esa sombrita, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y como mencioné, esto es para cristianos, no es para cualquier persona. Una persona que no obedeció el Evangelio, y esto es ponerse bajo las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados, no puede simplemente orar y pedirle a Dios que le perdone sus faltas. Tiene que haber sido obediente anteriormente. Entonces tenemos esa gran bendición. Pero ¿qué ocurre con aquel que sabe esto y aún así reconoce que la sombrita está mal y de todas maneras quiere seguir en ese camino? Tristemente Pedro nos hace saber que es como un perro que vuelve a su vómito. Y quienes han visto eso saben lo desagradable que es ese evento. Y aquellos que viven en granjas o conocen a granjeros o han visitado granjas, ven como estos quizás cuidan de sus puercos, de sus cerdos, les lavan, les cuidan, les atienden, y estos no demoran nada en volver al lodo, en volver al cieno. Qué triste es eso, ¿verdad? Es triste que hay personas que conociendo la verdad y habiendo andado en la luz, decidan volver a la oscuridad. Y ciertamente su destino va a ser peor que aquellos que nunca han conocido la luz. Pero por eso estamos hablando esta noche, porque el andar del cristiano involucra que hemos de decidir andar en la luz. El mensaje es conciso y importante, perdón. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La decisión es propia de cada uno. Yo no te puedo decir lo que debes de hacer, yo te puedo decir cómo y qué es lo que dice la Biblia, pero eres tú la única persona que puede tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios o no hacerla. La decisión es de cada uno de nosotros. Porque ciertamente para ser cristianos hay que nacer de nuevo, tal como nuestro Señor Jesucristo explicó a Nicodemo según como leemos en Juan 3. Ese nacimiento es a través de las aguas del bautismo, como pasajes tan importantes como Hechos 2:38, Romanos 6:3 al 4 e incluso 1 Pedro 3:21 nos enseñan. Nuestro Señor mismo dijo que el que creyere es salvo, ¿no? El que creyere y fuere bautizado. Es importante el bautismo, no es opcional. Es parte del plan de redención que Dios
configuró, pues, estableció desde antes de la fundación del mundo para que hoy en día las personas que puedan andar, que puedan considerarse cristianas, es precisamente ese, obedecer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios involucra ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, y como leemos en el resto del libro de Hechos, en el capítulo 2, son añadidos por el Señor a su iglesia, una sola. La decisión es tuya, y quiero dejarte con esta pregunta. ¿Deseas andar en las tinieblas o en la luz? Solamente tú puedes tomar esa decisión. Solamente tú puedes hacer la voluntad de Dios hoy, en este momento. Mañana puede que sea muy tarde. Y la voluntad de Dios involucra el oír el Evangelio, oír la palabra de Dios, que lo has estado haciendo durante esta noche, creer en Dios, creer en Jesucristo, confesar perdón, arrepentirte de tus pecados, es decir, reconocer, cambiar de mente de que eso que he estado haciendo no es correcto, no es de la parte de lo que Dios espera de mí y tengo que dejarlo atrás. Y entonces confesar, que es decir lo mismo, que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios. Y entonces ser bautizado por el perdón de tus pecados. Y para quienes ya hemos hecho eso, como mencioné el pasaje en estudio, si hemos cometido pecados, si hemos andado en esa sombrita, Dios es bueno y fiel y justo para perdonarnos si confesamos sus faltas ante Él. Si podemos serte de ayuda para que puedas tú poner tu vida en paz con Dios, para que puedas reconciliarte con Dios, la gloria sea dada a Él, y con mucho gusto estudiaremos contigo, aclararemos cualquier duda o pregunta que tengas.